Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por este motivo nos encontramos todos los días, necesitados y esperanzados, buscamos ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en la carta del apóstol San Pedro, la primera carta, capítulo 2. Pero antes lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, te buscamos en la plegaria para pedirte que nos bendigas y que el mismo espíritu que inspiró la Escritura nos ilumine para entenderla y aplicarla a nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ya sabemos que las cartas de Pedro fueron escritas cuando los creyentes estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, incluso declarados culpables de algunos acontecimientos que habían ocurrido y que como que ellos habían intentado, ¿no?, desestabilizar el imperio. Por eso dice San Pedro: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. San Pedro comienza desafiándolos a que crezcan en la vida espiritual, a que maduren, a que no se queden como niñitos espirituales. Versículo 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. La piedra viva, rechazada porque en la construcción de aquellos días buscaban una piedra para que sirviera de base, de fundamento, la piedra principal del edificio, de la construcción. Y a veces ocurría que alguien tenía esa piedra en las manos, pero como estaban buscando una mejor, se descuidaban, esa era la mejor y la rechazaban. Y entonces él dice, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa, valiosa ante Dios. Al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Si Él es la piedra viva, o sea, la principal piedra del ángulo, ustedes son las otras piedras que van encima, pero también vivas. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y entonces es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Una piedra que puede servir de escalón para uno crecer, sirve también de un obstáculo y hace tropezar. ¿Cuál es la diferencia? El que cree es un escalón para crecer. El que rechaza es un obstáculo que hace tropezar. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Si creen, no tropiezan, crecen. Si no creen, rechazan, desobedecen, tropiezan. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una declaración más que poética, es teológica, es trascendente, es maravillosa. Ustedes son linaje escogido, es decir, somos seleccionados por Dios y Dios selecciona a todos para la salvación. Son real sacerdocio, ¿sí? Somos un linaje especial, somos hijos del Rey, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, pero tiene un propósito. ¿Por qué somos ese
linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, esa propiedad de Dios. ¿Por qué? Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas del pecado a la luz admirable del Evangelio. Para eso somos todo eso. Para eso somos un pueblo especial. Para eso somos miembros del reino de Dios. Para cumplir un propósito, para llevar adelante una misión, para anunciar a los que están en las tinieblas del pecado la luz, la libertad del Hijo de Dios. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Este mundo no es de ustedes, no es nuestro. Nosotros estamos de paso. Este mundo fue echado a perder por la causa del pecado, porque llegó a ser propiedad del enemigo, del príncipe del mal. Somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de paso. Esto no es lo que Dios creó originalmente. A ese mundo original nos estamos encaminando. Por eso les ruego como extranjeros que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Versículo 12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Crean, mantengan una conducta ejemplar, aunque los acusen, que vean las buenas obras y que glorifiquen a Dios. Desde el versículo 13 habla de la relación del creyente con las autoridades. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como autoridad suprema, o los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Y yo sé que a veces hay autoridades que no son íntegras, como hay dirigidos que no son íntegros. Pero de ninguna manera estamos autorizados por Dios a hacer justicia por nuestras manos. De ninguna manera estamos autorizados a actuar mal porque otros actúan mal. Dejemos que Dios ponga cada cosa en su lugar. Él pone quiterreyes, Él hace justicia en el momento indicado. Nosotros tenemos que respetar las autoridades, independiente de cómo nos dirigen. Ahora, las autoridades deben saber que también van a dar cuenta delante de Dios de cómo administran y de cómo dirigen. Todos somos desafiados por Dios a vivir íntegramente delante de Él. Porque la voluntad de Dios es que practicando el bien hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. ¿Qué resumen? Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Después de hablar de los criados, de los siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Si sufrimos por hacer el mal, no hay nada para elogiar. Ahora, si sufrimos por hacer el bien e injustamente sufrimos, merecemos el elogio de Dios. Y ese elogio de Dios es mucho más que una guiñada de ojos, qué bien que estuvo. Ese elogio de Dios son bendiciones, son recompensas, son fuerzas y son seguridad que Él hará justicia en su debido tiempo.
Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, no hubo engaño en su boca. Cuando proferirían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Y termina este capítulo el apóstol diciendo: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestro pecado, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Por la muerte y por el sacrificio de Cristo, somos rescatados para vivir diferentes, para no seguir haciendo lo que hacíamos, para no darle la espalda al Señor ni a su palabra, para caminar de su mano, para hacer su voluntad, para prepararnos para su reino. Por eso, en este momento yo quiero invitar a que demos un giro si es necesario y volvamos totalmente nuestra vida alineadas con el plan de Dios. Y si ya venimos caminando alineados con el plan de Dios, reformulemos y recomprometamos nuestro vínculo con Él. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, bendícenos y por favor, recibe nuestra reconsagración o recibe nuestro compromiso de caminar totalmente alineados con tu palabra y con tu voluntad. Nada merecemos, pero agradecidos, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.